Perlas del libro de Ezequiel. Si yo le dijera a usted, dígame el nombre de aquel que muy tierno fue puesto en una cesta y dejado a las orillas de un río, con seguridad que usted tiene el nombre. Y si también le dijera, dígame el nombre de aquel que fue llamado para dejar su tierra e ir a un lugar que no sabía, con seguridad que usted ya tiene el nombre, ¿verdad? Y si yo le dijera, desafió a muchos sacerdotes e hizo que descendiera fuego del cielo, ¿tiene el nombre? Con seguridad que sí. No necesitamos en ocasiones que se nos diga el nombre de un personaje para saber quién es, porque el contexto o ciertas palabras nos dejan claro de quién se nos está hablando. Buen día. Damos gracias a Dios que nos permite ingresar al estudio de las perlas del libro de Ezequiel en el capítulo 19. ¿Qué enseñanza encontramos en este capítulo? Recordemos que la Biblia se ha escrito para darnos esperanza. La Biblia ha sido escrito para que nosotros podamos crecer en fe, podamos conocer más a Dios y que nuestra relación con Dios se estreche. La Biblia encierra el plan de salvación. No hay un pasaje que no tenga valor. El capítulo 19 de el libro de Ezequiel nos habla acerca de la lamentación sobre los príncipes de Israel. Y es una endecha, como dice el versículo 1, y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Endecha, canto de duelo, lamento, elegía. Un canto triste. Triste. ¿Cuándo estamos tristes nosotros por lo que ya sucedió o por lo que va a suceder? Generalmente es por lo que va o ya sucedió. Por lo que va a suceder, nosotros nos llenamos de ansiedad, pero no de tristeza, ¿verdad? Levanta endecha sobre los príncipes. ¿Sobre qué príncipes? Dirás, ¿cómo se echó entre los leones tu madre la leona? Entre los leoncillos crió sus cachorros. Leona, leones, leoncillos, cachorros. ¿A quién se refiere? Si usted tiene la oportunidad de leer otras versiones, ya no dicen leones, leona, leoncillos, cachorros. Ponen directamente los nombres. Directamente. Gálatas 4:16 dice que la madre representa a Jerusalén. Eso es lo que nos dice Gálatas 4:16. Si me permiten, les comparto lo que dice Gálatas 4:16. Dice, me he hecho pues vuestro enemigo. Gálatas, a ver, 4:26, disculpen, ya me parecía extraño. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Madre, tu madre, Jerusalén, ¿no? Dice, como se echó entre los leoncillos tu madre la leona. Puede referirse solo a Jerusalén o a toda la nación. Y con referencia a la figura del león, podemos ver Génesis 49:9, Números 23:24, Números 24:9. Israel personificado con la figura de una leona, se echó entre los leones, es decir, los otros reinos del mundo, las naciones gentiles. Ocupó su lugar en la familia de las naciones. Si usted recuerda lo que ya hemos estudiado hasta aquí, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, cómo es que
la nación fue creciendo y fue fortaleciéndose, hasta que en los tiempos de David y de Salomón, la nación llegó a ser tan poderosa y temida. Y no solo poderosa, sino también una nación de abundancia. Entre los leoncillos se crió o crió sus cachorros, sus hijos, entre las demás naciones. E hizo subir uno de sus cachorros, vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. En la versión en lenguaje sencillo dice directamente, dice Joacás. Así, a secas. No dice uno de sus cachorros, sino dice puso a Joacás. Joacás, hijo de Josías, conocido también con el nombre de Salum, quien fue llevado cautivo a Egipto, como dice el versículo 4, ¿no? O sea, no necesitamos nosotros interpretar como se nos antoja la Biblia. Recordemos que la Biblia es su propio intérprete. Una perla que con frecuencia se nos repite y se nos repite es que la Biblia es su propia intérprete. ¿De acuerdo? No nos corresponde a nosotros interpretarla según nuestros pareceres. Y las naciones oyeron de él, fue tomado en la trampa de ellas y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. ¿Y por qué lo llevaron con grillos? Dice, aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Joacás dio la espalda a las reformas de su padre Josías, Segunda de Reyes 23, 1 al 25, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y se volvió realmente muy mal, devorar, cometer abusos, hasta el punto de llegar a matar a las personas. Entonces fue tomado prisionero y fue llevado ¿a dónde? A Egipto. A Egipto. ¿Quién fue llevado a Egipto? Joacás. Fue depuesto y en su lugar los egipcios pusieron a Joacim. Por alguna razón en esta endecha no se menciona a Joacim, sino se salta hacia Joaquín. Dice, viendo ella, ¿quién ella? La madre, Jerusalén o Israel o Judá, como usted quiera llamarlo. Viendo ella que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. Los detalles dados aquí, ¿no? En el versículo 9 más adelante, indican que este cachorro representa a Joaquín. Se pasa por alto sin mencionarlo el reinado intermedio de Joacim. Recordemos que Joacim fue muerto. No fue llevado a Babilonia. A él lo mataron allí en Jerusalén. ¿Y qué pasó con este leoncillo? Y él andaba entre los leones, se hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa, devoró hombres. Se volvió malo, se volvió sanguinario, ¿no? Y como les menciono, si usted lee, por ejemplo, la versión en lenguaje sencillo, ya no dice un leoncillo, dice directamente Joaquín. Los detalles entonces indican que se trata de Joaquín, que también fue malo, es lo que dice Segunda de Reyes 23, 34, ¿no? Y podemos leer incluso el 24:6 de Segunda de Reyes, donde se habla de Joaquín. Dice, hizo lo malo a los ojos de Dios. Su reinado fue muy efímero, 3 meses a lo sumo, pero fue tiempo suficiente para hacer mal. ¿Y qué sucedió? Dice, saqueó fortalezas, asoló ciudades y la tierra fue desolada y cuanto había en ella al estruendo de sus rugidos. 3 meses y se volvió realmente malo. Arremetieron contra él las gentes de las provincias de alrededor y extendieron sobre él su red y en el foso fue apresado, preso, detenido, como les menciono,
3 meses a lo mucho duró su reinado. Y dice el versículo 9, y lo pusieron en una jaula y lo llevaron con cadenas y lo llevaron al rey de Babilonia. Lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Una endecha que habla de 2 reyes. ¿Y cómo sabemos? No, las nuevas versiones ponen los nombres. ¿Y cómo nosotros llegamos a esas conclusiones? Por las características que se dan. Fue Joaquín quien fue llevado a Babilonia. Joaquín había reinado unos 3 meses cuando la ciudad de Jerusalén fue tomada por Nabucodonosor. El rey fue llevado cautivo a Babilonia, donde fue encarcelado. Segunda de Reyes 24, 8 al 17. Allí estaba cuando fue pronunciada esta profecía. Algunos años más tarde fue puesto en libertad. Segunda de Reyes 25, 27 al 30. Leona, leones, cachorros, leoncillos. Una endecha, un poema que describe la triste historia de los hijos de los descendientes del gran rey Josías. ¿Y por qué? Porque ellos decidieron rebelarse contra Dios, porque ellos decidieron no seguir los caminos de su padre. Consecuencias terribles. Aprendamos de las Escrituras, aprendamos de todo lo que está registrado. La paga del pecado es muerte, el pecado no paga bien. Por un tiempo aparentemente da prosperidad, da gozo a las personas, pero luego destruye. Del versículo 10 hasta el 14 encontramos ahora una nueva alegoría en la cual se compara a Israel con una vid robusta. Tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de muchas aguas. Una vid llena de bendiciones, en medio de muchas aguas. ¿Qué necesita una vid para ser una vid realmente muy fructífera? Aguas, ¿no? Muchas aguas. Desde que Dios llamó a Abraham y le prometió hacer de su descendencia una nación grande, una nación luz, una nación de bendición. En ella serían benditas todas las naciones. Dios le colmó de muchas bendiciones. Y en los tiempos de David y de Salomón, este reino fue tan rico y poderoso a la vez, que vivió tiempos de paz. No había enemigo que se levantara contra él. Dice el libro de Segunda de Reyes que las riquezas eran tal que la plata era considerado como si fuera piedra. Para eso fue llamado Israel, para ser una gran nación llena de bendiciones y convertirse en canal de bendiciones. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, y se elevó su estatura por encima entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Creció, se hizo grande, conocida. ¿Quién no escuchó de Israel? ¿Quién no escuchó de Jerusalén? ¿Quién no escuchó del gran Dios de los israelitas? En los tiempos de la toma de Canaán, cuando los espías van a Jericó, Rahab había escuchado, y ella dice, todo el pueblo sabe del Dios de Jehová. Todo el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios se manifestaba con poder. Fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Pero lamentablemente, esta nación que había sido llamada para ser bendición, no cumplió con su propósito, por lo cual fue arrancada con ira, derribada en tierra
El viento solano secó su fruto, sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron, las consumió el fuego. Arrancada. Esta figura se refiere al cautiverio y a la deportación de Joaquín y de parte del pueblo. Segunda de Reyes 24, 10 al 16. ¿Qué perla encontramos aquí? Hemos sido llamados para ser salvos. Hemos sido llamados para ser luz. Pero si no cumplimos con nuestro propósito, sino que utilizamos las bendiciones para cualquier otro fin, menos para dar gloria a Dios, pronto también seremos arrancados. Y cuando Cristo venga, no estaremos allí de pie. ¿Por qué? Porque no formaremos parte del reino eterno de Dios. Qué triste la historia de Israel, fue arrancada. Y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. Joaquín, a él se lo llevaron y estuvo preso en la tierra de sequedad y aridez. De esta manera se representa a Babilonia, se representa a la vid como si hubiera sido sacada de su terreno fértil y trasplantada a tierra árida y seca. 3 deportaciones sufrió Israel, o propiamente los judíos. 3 deportaciones. La tercera fue la definitiva. Y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Endecha es esta, y de endecha servirá. Miren, dice, no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Sedequías fue el último rey. El último. Después no se volvió a levantar otro rey en Jerusalén, hasta que se siente en el trono, como dice su palabra, en el trono de David, se siente el Rey de Reyes y Señor de Señores. La rebelión de Sedequías contra Nabucodonosor hizo que ese monarca mandara su ejército a Judea para tomar la ciudad de Jerusalén y llevar a los judíos cautivos a Babilonia. De este modo se dio fin a la vid y a sus ramas. La desolación era en ese momento solo parcial. Cuando ocurriera la destrucción completa, habría razón para mayor endecha y lamento. Nacido para brillar. Triste final. Las decisiones que tomamos determinan cuál será el curso de nuestra vida. Las decisiones que tú tomes de servir al Señor o no servir al Señor, de seguir al Señor o no seguir al Señor, harán que se determine cuál será tu final. Aprendamos de la historia de Jerusalén. Aprendamos de la historia de este pueblo. Que no se repita esa triste historia en nuestra vida. Aprendamos a decidir bien. Decidamos ser fieles a Dios y que cada bendición que recibamos de Él, la recibamos para gloria y honra de su nombre. Dios te bendiga. Amén.